Acción clave, los hinchas de San Lorenzo mañana. Bueno, ustedes los de Boca tienen el domingo. De la AFA. Sí, bueno, pero ahí jugamos una carta. No, la verdad que hablando en serio, yo públicamente dije que a mí me parece que sería importante para la AFA que ganara Tinelli, fundamentalmente por la transformación que hemos visto los hinchas de San Lorenzo. San Lorenzo es un club antes de Tinelli y un club después de Tinelli. Más allá de los cuestionamientos que mejor. tenga. Sí, sí, mucho mejor. No solo con logros deportivos, no solo en fútbol, en otras disciplinas deportivas con logros concretos. Le ganamos una final a Boca en vóley el martes a la noche. Una paternidad que se extiende en vóley femenino, que se extiende hacia todos los géneros y hacia todas las disciplinas. Bueno, no necesariamente... Pero no más allá de lo deportivo, digo, en otras actividades que tiene el club, en la cantidad de socios que se ha incrementado, ha sido muy importante. Obviamente es un personaje que genera adhesiones, rechazos, cuestionamientos y demás, como casi todos los personajes que tienen una exposición pública tan grande. Si yo pudiera votar, votaría a Tinelli. Lo votaría, no sé si por la traslación de San Lorenzo a la AFA, porque no necesariamente si gobernaste bien San Lorenzo va a gobernar bien la AFA, pero representa algo novedoso. Lo que está ya sabemos qué es. Segura hace años que está, es al láter de Grondona, ya sabemos lo que hizo, ya la AFA está como está. Con lo cual, más o menos tenemos una idea de cómo van a seguir las cosas. Con Tinelli no. Bueno, una de esas no funciona el experimento, pero al menos tenemos una chance. Bueno, vamos a los temas que tienen que ver con la otra transición, no la de AFA, la del país, que está enmarcada por un clima de conflicto entre las autoridades salientes y las entrantes, con una serie de componentes que van configurando un escenario muy delicado en el cual va a asumir Mauricio Macri, no solo por las cuestiones formales, sino por las cuestiones de fondo, y justamente las cuestiones de fondo tienen que ver con los fondos y con el dinero. Las últimas decisiones de la presidenta están hackeando y condicionando la asunción de Macri, al menos el primer tramo, no solo por las designaciones masivas que se están realizando, las ampliaciones presupuestarias, la toma de deuda de último momento, y ahora este decreto extendiendo el fallo de la Corte y devolviéndole el 15% de coparticipación a las provincias, una medida que entraña una justicia en cuanto al federalismo fiscal, pero que no deja de ser sorprendente que se la quiera reivindicar como propia la gestión que justamente discriminó a las provincias durante 7 años, que es desde la eliminación de las FJP hasta acá, que es cuando le tendría que haber devuelto ese 15% que las provincias aportaban para financiar el ANSES. Justamente esa gestión es la que le quita ese instrumento a las otras. ¿Cómo funcionaba hasta ahora? Bueno, ¿te acordás de aquella famosa frase de el manejo discrecional de los fondos para disciplinar a los gobernadores? Es decir, tenían menos recursos coparticipables, con lo cual el Estado Nacional les daba, pero a piacere, con lo cual tenía que venir el gobernador de Salta a decirle, mire, presidente o presidenta, que sé, bueno, yo necesito que me amplíe, a ver, sí, pero votame tal cosa, pero hace tal otro, pero el camino, ese puente que vas a hacer, lo va a licitar la constructora fulano, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual los gobernadores terminaban siendo casi, más que mandatarios provinciales, subordinados, unos apéndices, unos ministros, un subordinado del Poder Central. Ese es el esquema que planeó el kirchnerismo y el que más o menos lo logró a través del disciplinamiento con los fondos, y que con el tema de devolverle la coparticipación, no digo que se vuelve a un esquema de absoluta autonomía de las provincias, pero sí tienen otro oxígeno. En el gabinete de Macri, en el futuro gabinete de Macri, sostienen que el problema es preocupante, no solo por los fondos, porque podría haber después una redistribución con los fondos, ahora estos recursos no coparticipables que se envían, disminuirlo y ahí compensar, sino con el margen de negociación que pensaba tener Macri. Macri pensaba usar esto con los gobernadores de negociación para conseguir votos en el Congreso, donde tiene una situación desfavorable. Hay que recordar que tiene números muy ajustados en diputados y una minoría marcada y clara en el Senado. Por lo tanto, ahí está planteado un escenario donde Macri ya no va a tener esa herramienta para decirle a los gobernadores, a ver, bueno, negociemos cómo vamos incrementando estos recursos coparticipables o cómo vamos manejando estos fondos discrecionales que están fuera de los recursos coparticipables, y se queda sin este instrumento de negociación política el presidente electo. La verdad que ayer hablábamos con algunos de los integrantes que van a formar parte del gabinete de Macri y decían que hay
junto con el entusiasmo por lo que viene y demás, hay mucha preocupación por estos condicionamientos que vienen tanto de las autoridades salientes, el rol que Cristina está asumiendo como jefa de la oposición siendo presidenta. O sea, es presidenta, pero a su vez ya es la jefa de la oposición del próximo gobierno. El rol de la Corte Suprema de Justicia, que ha tomado estas decisiones de último momento, que ha avalado la continuidad, hay que recordar las declaraciones de Hilton de Nolasco, que avaló la continuidad de la jefa de los fiscales, la kirchnerista Gil Carbó, que es uno de los puestos, uno de los lugares que el macrismo, que Cambiemos, aspira a tener, uno de los resortes de poder que aspira a tener. Nos decían que esta preocupación de la Corte se suma a otra preocupación. Algunos de los integrantes del gabinete de Cambiemos sospechan que hay un vínculo entre la Corte Suprema de Justicia, presidida por Ricardo Lorenzetti, y nada más ni nada menos que el Papa Francisco, que ha tenido una postura bastante distante desde la elección de Macri para acá, no envió ningún saludo, al menos de los protocolares que se suelen enviar, felicitó como será al primer ministro de Italia y no al presidente de su país de origen, y algunos sospechan que estas conductas que pueden tener algunos actores del poder no vinculados directamente a la política pueden estar ligadas a una acción del Vaticano, donde el Papa ha mantenido su influencia en la política argentina desde que asumió al frente de la Iglesia Católica, con lo cual también es como una especie de preocupación extra por estos comportamientos de actores externos al poder. Y el último elemento de preocupación, obviamente, es el comportamiento que han tenido los precios en estos días. El gobierno saliente dice eso es por culpa del que viene, por las medidas que se apresuraron a anunciar, entonces hay una acción. El entrante dice no, es por culpa de ustedes que no toman los controles y demás, y por una presión de inflación que se viene acumulando. Los dos coinciden que hay también una acción especulativa de empresarios y demás. La cuestión es que hay dos cuestiones acá. Una, que si no se toman las medidas estas que se están previendo, de que hay una liberación del tipo de cambio y que el dólar se vaya a 15 pesos, como alguna vez se especuló en la campaña, es muy probable que los precios que aumentaron estos días no se retrotraigan. Ahora, también es probable que si hay esta devaluación, los precios vuelvan a ajustarse y haya una especie de doble ganancia de algunos sectores muy concentrados de la economía que salga pato o gallareta siempre ganan, ¿no? Y me parece que este tema es otro de los que genera preocupación y comportamiento de los precios. Y en esto, más allá del tema económico, hay una cuestión política interesante a analizar con el tema de el gobierno que se va echándole la culpa a lo que viene. El kirchnerismo edificó parte de su discurso en atribuir a los males del pasado, a toda la herencia recibida, todas las cosas que tuvo que hacer. En el último discurso de esta semana de Cristina planteaba justamente eso, es decir, que ella tuvo que remontar una cuesta por una pesadísima herencia recibida. ¿Por el marido? No, bueno. La herencia la recibió de Néstor Kirchner. La herencia del kirchnerismo, digamos, culpando a Duhalde, a Menem, a De la Rúa, etcétera, etcétera, etcétera. Duhalde le tenía que hacer un monumento. De todo, ellos comienzan atrás, la raya la trazan en el 2003. Es decir, parte del discurso se edificó en la herencia recibida y se van echándole la culpa a lo que viene. La verdad que quedaron ahí como atrapados entre pasado y futuro en esta compleja situación antes del 10 de diciembre que avisora un escenario, como decíamos, complejo para el gobierno que viene por la acción de oposición que plantean las autoridades salientes. Tremendamente larga la transición. Tremendamente larga. No, tremendamente larga, no en cantidad de días, en situaciones. En complejidad, no dejan de pasar cosas. No dejan de pasar cosas. 18 días son apenas nada más. No, lo que yo pensaba es que qué hubiese pasado si el triunfo se daba en primera vuelta, o sea, obviamente no había... Si la transición era más larga. Si la transición era tantos meses, ¿no? Todas las medidas que tomó el gobierno en estos 18 días, menos 18 días, en estos 10 días que han pasado de la segunda vuelta hasta acá, ¿qué hubiera hecho 2 meses? ¿Cómo hubieran sido estos 2 meses y pico de convivencia si hubiesen tenido...? Ahora, con la gente que nombró, que ya ni sé cuánta, algunos dicen 20.000 personas. 750 en el último 20 días. Bueno, no sé cuánta gente nombró. Si el gobierno nuevo dice no, dejo sin efecto los nombramientos, ¿eso es legal o no? Hay 2 bibliotecas. Algunos dicen que hay una
posibilidad de revisar medidas de último momento y otras dicen que no, que son decisiones tomadas. Me parece que es una discusión interesante para lo que viene de incorporar en la legislación algún tipo de limitación para que el que perdió una elección tenga acotada el margen de decisión. Es decir, bueno, gobierna hasta el último día, pero tenga cuestiones solamente administrativas, pero que no tome decisiones. Digo, no solo por Cristina, por el intendente de cualquier pueblo, el gobernador de cualquier provincia. Me parece que es una cuestión lógica que debería plantearse a nivel normativo en la Argentina. Y un par de datitos, no me voy a arriesgar a decir dónde, porque todavía no está decidido y la verdad que no está decidido, no es que no se va a anunciar. Hay 2 cordobeses en este momento que están tomando la decisión de si van a estar en el equipo del ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, o no van a estar. Uno de ellos es el presidente del bloque de legisladores radicales en la provincia, que es Rodrigo de Loredo. Actual presidente del bloque y probable presidente del bloque. Bueno. Y el otro es Luis Juez. Bueno, en el primer caso, anotalo ya de que con domicilio en Buenos Aires se va a trabajar en el gabinete de Aguad. Va a trabajar, pero no se sabe en qué puesto. No, pero no va a asumir. Porque ayer me estaban dando la lista de los organismos que maneja el ministro de Telecomunicaciones. El Correo, por ejemplo. Sí, claro. El Correo. El AFCA está bajo su jurisdicción. Hay una empresa llamada ARSAT, un organismo que se llama ARSAT, pero que no es que maneja el satélite nomás. No, maneja el tema de las licencias del 3G, 4G. Bueno, es un ministerio muy importante. Sí. Muy importante. Y bueno, y hay que ver... ¿Y Juez también iría ahí? No, yo no dije que iría. Yo dije que se está discutiendo de si va o no va. De Loredo va. Y Juez me parece que también va a tener un cargo nacional. Muy bien, dicho esto, para mañana. que justo está esperando una noticia, no va a ser cosa que me la hayan dado y yo no Están confirmando que... Bueno, acá me dice que no se sabe. Nos vemos mañana. Gracias, Roberto. Decimos que con Alejandro...